¿Qué tal, Estefan? Hola, ¿cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ya preparado para dar un poquito de conocimiento sobre arquitecturas y aquí, para empezar con la Tenerife Winter. Muy bien, excelente. Bueno, para empezar, le damos las gracias a los patrocinadores, pues sin los patrocinadores no podríamos tener estas actividades. Muchas gracias a canarias.com, a Encamina y Intelequia por patrocinar el evento de hoy y por permitirnos compartir conocimiento con todos ustedes. Si quieres te presento, Raúl. Pues mi nombre es Raúl Antón, soy Lead Consulta y Practical Lead de Devoteam y nada, mi rol es un poco facilitar un poco la vida a los equipos de desarrollo, ayudándoles a crear las arquitecturas y llevando unos patrones unificados para todo el mundo. Y nada, y eso es todo lo que os puedo decir. Os dejo mi LinkedIn por si alguno me quiere seguir en redes y ahí me podéis preguntar lo que os apetezca, que estaré encantado de conoceros y de contestar. Ok, genial. Y bueno, mi nombre es Estefan Torres, yo soy el Head de Data e Inteligencia Artificial No Generativa en Encamina. Igual está mi LinkedIn para que me puedan contactar y para que, si así lo desean, nos puedan seguir. La, la sesión de hoy está orientada a las integraciones, a pensar más allá de la inteligencia artificial y ver cómo podemos habilitar para nuestros sistemas para trabajar en conjunto, en especial cuando son sistemas heterogéneos. Y aquí hay una parte importante y es el hecho de que las integraciones entre los sistemas siguen siendo cuellos de botella, son los lugares, los puntos más débiles entre las interacciones entre sistemas y generalmente requieren de un esfuerzo de desarrollo generalmente a la medida para poner a hablar diferentes sistemas o diferentes aplicaciones en común. Es muy normal que una compañía tenga más de 10 o 20 software distintos y que al final tenga que poner a conversar entre todos ellos los sistemas. ¿Qué sistemas? Tan simple como un CRM, un ERP, un WMS, en el caso de la parte de logística, eh, sistemas de información, e-commerce, etcétera. O sea, hay un sinnúmero de sistemas para una compañía que comercializa cualquier tipo de servicio o producto que eventualmente van a tener que ser integrados. Y en esa circunstancia, la nube nos permite conectar esos servicios de diferentes formas y nos habilita para poder construir ese tejido conectivo en esas aplicaciones. ¿Por qué la nube? Porque nos da la versatilidad de poder conectar o de poder interactuar tanto con el mundo on-premise como los servicios que están en SaaS y que están dentro de nuestra nube. Raúl, cuéntanos sobre arquitecturas modernas de integración y sobre los servicios de integración. Pues mira, voy a explicar uno. Vamos a empezar con el Service Bus. El Service Bus, pues, podemos comentar que es un tipo de sistema de mensajería que permite que se comuniquen diferentes microservicios conectados entre sí. ¿Vale? Es como un cartero que va entregando cartas, ¿vale? A un buzón y va entregando pues, su mensaje de mensajería, ¿vale? ¿Para qué necesitamos un Servibus? Ahora mismo nos va a permitir la escalabilidad sin romper las integraciones que tenemos, nos va a reducir un poco las dependencias entre los componentes y nos puede asegurar una entrega más fiable de los mensajes que llegamos, ¿vale? ¿Por qué vamos a utilizar un sistema con Servibus? Porque nos va a permitir desacoplar sobre todo los servicios, vamos a tener menos dependencia
lo que nos va a ocasionar que a la vez tengamos menos fallos, ¿vale? Nos va a dar una alta fiabilidad que nos va a permitir sobre todo que los mensajes se puedan ir procesando en grandes cantidades y vamos a empezar a detener las caídas que podamos tener temporales, ¿vale? Sobre el tráfico o un boom que tengamos en ese momento, ¿vale? Luego, un Servival nos permite tener una escalabilidad bastante sencilla y nos permite que lo podamos integrar en multiplataforma, ¿vale? Eso es un poco todos los beneficios que nos puede dar ahora un Servivas, ¿vale? Así ha explicado a grandes rasgos sobre los beneficios que podemos obtener sobre por qué utilizar un Servivas, ¿vale? Luego, no sé si quieres que siga, Estefan, explico un poco lo que es Event Drive y luego Dale. sigues tú un poquillo Sí, sí, y le doy lanzo, yo, ¿vale? Vale, pues el Event Driver, ¿qué podemos decir del Event Driver? El Event Driver lo principal es que es un componente que se va a comunicar a través de eventos. No van a ser llamadas directas, sino que es un simple evento el que va a ir detectando lo que a través de un evento va detectando y va a procesar lo que es ese evento, ¿vale? ¿Cómo podemos decir que funciona un Event Driver? Pues tiene un evento que es el que produce el evento, ¿vale? Que es un servicio que va detectando si ha pasado algo y publica un evento. Luego podemos encontrar un event broker, que es el sistema intermediario. ¿Por qué? Porque el event driver al final trabaja el event broker, podemos llamar a un Kafka, como llamar un event hub o diferentes componentes que podemos obtener de ese tipo, ¿vale? Y luego está el evento consumidor, que son los servicios que realmente reaccionan al evento de forma síncrona. Es decir, yo recibo un evento y van escuchando y van actuando entre ellos, ¿vale? ¿Por qué es útil Event Driver? Es útil por, pues una parte sobre todo principal es lo que hemos hablado antes del Servibus, tiene una fácil escalabilidad, es decir, los servicios están desacoplados y pueden escalar de forma independiente entre ellos, ¿vale? No, si escalo uno no me va a afectar al otro servicio. Nos añade tener una flexibilidad más grande y sobre todo tenemos en tiempo real todas las respuestas inmediatas, ¿vale? Con un análisis que podemos obtener más vivo, ¿vale? Es así lo que podemos explicar a grandes rasgos de estos dos componentes, el Servibus que lo hemos hecho al inicio y en este, como hemos visto, lo que es el Event Driver por arriba. Ok. Bueno, de los otros componentes de los servicios de integración que están en Azure, el más, quizás el más conocido, no por el servicio como tal, sino porque tiene un hermano menor que se llama Power Apps, es Logic Apps. Básicamente Logic Apps es un orquestador de flujos de trabajo y lo que hace es que permite conectarse a los diferentes sistemas y escuchar los eventos y las acciones que suceden. Cuando digo escuchar los eventos es que si bien puede atender una petición HTTP, también puede escuchar, por ejemplo, cuando una lista de SharePoint se ingresa un nuevo elemento dentro de la lista de SharePoint o cuando un elemento del SharePoint cambia o, por ejemplo, cuando se hace una transacción en una base de datos, como en un SQL. Entonces, LogicApp tiene más de 3.000 conectores de diferentes sabores, diferentes sistemas de diferentes software de SaaS y tiene conectores también para sistemas empresariales muy sofisticados como por ejemplo un AS400 o un SAP. Entonces, cuando tienes que orquestar integraciones y movimientos de información entre varios servicios, Logic Apps podría ser una muy buena solución. De las cosas que tienen que tener cuidado de Logic Apps, por ejemplo, es que cuando se está construyendo en la solución, es muy económica cuando se utiliza en modo de consumo, pero cuando se rebasa los 10.000 eventos aproximadamente al mes, ya se vuelve costoso. Entonces, es mejor pasarse a al otro modelo de cobro. Luego está la API Manager, y aquí hay un poco de lo que vamos a ver hoy también de cómo funciona. Uno de los mecanismos de integración normales que ahora va a explicar Raúl
son los APIs. Pero los APIs no pueden vivir por sí mismos hacia la calle, no pueden estar solos, no pueden andar como así no ponemos una base de datos en la calle, no podemos poner un API descuidado en la calle. Entonces, ¿qué es lo que usamos? Usamos un API Manager, que es una puerta de entrada donde, donde se pueden definir un conjunto de reglas para controlar cómo los usuarios o los servicios acceden a las APIs que nosotros publicamos. Entonces, ese es el rol del API Manager. No es un API como tal, es como decir el mayordomo o el portero, si se quiere así, llamar de un API. Y luego, a pesar de que normalmente no lo veríamos dentro de una arquitectura de integración, Data Factory es una herramienta que te permite hacer movimientos de información de diferentes bases de datos de diferentes tipos y hacer transformaciones de camino. Entonces, a pesar de que está pensada para una solución de BI, nos puede funcionar para hacer integraciones entre, por ejemplo, diferentes bases de datos de tecnologías que son heterogéneas. Ahora, con respecto a los patrones clave, cuéntanos Stefan, sobre un la momentito parte... porque Dale. te voy a contar un momento sobre la parte API, pero me he dado cuenta de que me he saltado el Event Grid, he ido directamente al Event Driven, ha sido mi cabeza que estaba pensando. Voy a explicar en un momentito, antes de pasar a la API, le vamos a explicar lo que es un Event Grid, que me he saltado de pieza y pasamos a la API. No hay problema. ¿Vale? El API, realmente, el Event Grid realmente es un servicio que nos proporciona Microsoft Azure. Podemos decir que es un servicio administrado, igual que lo que hemos explicado antes de Servibus y Event Grid. Sobre todo que es escalable y fiable, y lo que hace es un modelo de publicación en suscripción. ¿Cómo actúa? Pues realmente lo que hacen es que están escuchando se comunican en diferentes aplicaciones a través de reaccionando a eventos, ¿vale? Que pueden ser como una subida de una store, como un cambio de un recurso. Podemos realmente personalizar los eventos que queramos para poder capturarlos. Es decir, tenemos diferentes eventos que podemos reaccionar a la comunicación del Event Grid, ¿vale? Se suele hacer a través de suscriptores y sobre todo estos eventos suelen ser procesados mucho por lo que hemos estado antes escuchando del compañero Stefan, una Logic App, también puede ser procesado por una Azure Function, por un webhook, o sea, permitiendo, y lo que hace que hacemos que los flujos al final sean en tiempo real y que todos los los flujos están totalmente desacoplados, o sea, son aislados y lo que nos da un poco más de seguridad en todo este tema, ¿vale? Hasta ahí ya mi parte del Event Grid, y ahora sí que, si queréis, podemos pasar a explicar un poco lo que es un API. Como ha dicho Stefan, no queremos explicar lo que todo el mundo sabemos, que es un API, cómo funciona un API, llamo a un método, me responde. No, lo que queremos es un poco más allá y ver cómo podemos organizar nuestras APIs para que esas APIs podamos tenerlas en una arquitectura que sea escalable, que podemos reutilizar y que sobre todo podemos gobernar dentro de los equipos de trabajo, ¿vale? ¿Cuáles son? En este momento nos preguntamos qué capas necesitaríamos o qué arquitectura por capas necesitaríamos para crear realmente una API escalable y que sea robusta. Pues deberíamos tener una capa de orquestación de datos donde estén los procesos de negocio reutilizables, y ahí es una combinación, ¿vale? Esto lo que hace es que en esta capa podemos evitar que duplicidad en la lógica en cada proyecto, ¿vale? Ya que tenemos una capa expresamente de lógicas de negocio, ¿vale? Y orquestando de datos, ¿vale? Ese sería la capa de proceso. Luego podríamos tener una capa de sistema que prácticamente son los que van a normalizar los formatos, van a proteger, van a evitar acoplamientos directos que tengamos, vamos a tener encapsular los accesos a los sistemas, ¿vale? Y luego podemos tener otra
Otra capa que es la experiencia del API, que es cuando nosotros vamos a exponer el API para que otras aplicaciones, ya sean un mobile, una web o cualquier otra aplicación externa, pueden consumirlas, ¿vale? Con una funcionalidad de forma segura, ¿vale? Las fortalezas que podemos tener al final construyendo un API es sobre todo lo que he dicho antes, una reutilización masiva. Es decir, que este API pueda ser consumida en diferentes proyectos. Es decir, yo tengo una compañía con 3 aplicaciones diferentes, pero todas mis aplicaciones tienen un sistema login. Yo pongo un API que es el login, donde voy a centralizar todas las aplicaciones en ese método y voy a orquestar toda mi autenticación en un método de login, ¿vale? Entonces, todas las aplicaciones al final se van a centralizar en un solo método y todos van al final autenticarse de la misma manera, ¿vale? Luego, una que tenga sobre todo una escalabilidad y una organización clara, es súper importante no romper arquitecturas a la hora de desarrollar y para que luego pueda ser más fácil la escalabilidad, ¿vale? Luego, sobre todo, tener una seguridad de políticas de lo que es de seguridad, sistemas sensibles, tener una autenticación, tener temas de auditorías, tener un alineamiento de buenas prácticas, ¿vale? Y como ha vuelto a comentar sobre todo Estefan, un buen API management también es bueno para tener una seguridad centralizada, ¿vale? Sistemas internos, sobre todo, para que no evolucionen todas las integraciones y no rompamos nada, ¿vale? Y sobre todo mejora todo esto el time to market, ¿vale? Todos los assets y todo se van mejorando y en este sistema, ¿vale? Al final, todo el API-led, como hemos dicho antes, no es solo crear un API que todo el mundo creamos, sino intentar crear una arquitectura de gobernanza estable, escalable y, sobre todo, y muy importante, que sea una buena arquitectura modular. Que al final esto es una de las estrategias que van a ir a la transformación de integración al final para que los productos sean reutilizables. Muy bien. Luego, una cosa importante, y es que a pesar de que el API es una tecnología que está basada en web, nuestras aplicaciones que son cliente-servidor pueden tener un API y eventualmente nosotros podemos conectar los diferentes servicios de integración a nuestros servicios on-premise. Entonces, ¿qué es la ventaja digamos, de este tipo de patrón? Que aunque tengamos un sistema viejo o un sistema donde solo podamos tocar la base de datos, si nosotros le colocamos esta capa de API, podemos modernizar hasta cierto punto las aplicaciones legadas que tengamos dentro de nuestro negocio. Luego, y a eso me refiero, y eso es un poco a lo que nos referimos con la integración híbrida. Cuando, por ejemplo, tienes que tocar cosas que normalmente o naturalmente no están pensadas para que funcionen en conjunto o para que se comuniquen con otros sistemas. Todavía hay empresas que tienen aplicaciones que son cliente-servidor y que son cerradas, que es una aplicación de caja que no hay forma de cómo modificar el código y lo único que tenemos es acceso a la base de datos. Y generalmente las empresas que se encuentran en esa situación son muy buenas conociendo la base de datos de su aplicación, pero están encerrados en esa circunstancia. Bueno, dependiendo del tipo de tecnología, dependiendo de las necesidades de negocio, hay formas de hacer integraciones híbridas entre estos en este tipo de servicios. Una de las opciones es utilizar una capa de API sobre esa aplicación y construir un satélite sobre la misma base de datos. La otra forma que en algún momento me tocó ver o hacer fue cómo sincronizar tablas de una base de datos de un ERP de inventario a un e-commerce. Y una de las bases de datos era un Sybase y la otra base de datos era un MySQL. Y entonces el cliente en este caso andaba buscando cómo hacer para poner estas dos bases de datos
a mover transacciones entre ellas sin tener que cambiar, sin cambiar columnas, las columnas originales del sistema. Entonces, ¿qué hicimos? ¿O qué hice yo? Lo que hicimos fue conectarlo a través de un Logic Apps. Creamos unas cuantas columnas para llevar el control de los registros que se iban insertando en una y en otra de las tablas, y hicimos una replicación a pie de las tablas. Eso no está pensado para que sea así. No existe una herramienta de replicación entre Sybase y MySQL, pero la necesidad de negocio lo requería. Entonces, hay formas de cómo torcer un poco las herramientas para hacer ese tipo de servicios. Y cuando hablamos de patrones multicloud, estamos hablando ya de aplicaciones que son muy grandes, que tienen o que buscan una alta resiliencia y donde los componentes son todos distintos, pero cumplen funciones similares. Entonces, por ejemplo, el patrón que estaba explicando antes Raúl de Event Driven es uno que permite hacer esto porque al final es basado en web. Entonces, todas las peticiones se hacen a través de web y pueden integrarse diferentes sabores de tecnologías dentro del mismo patrón de arquitectura. Ahora, dejando la teoría aparte, Raúl se jaló una demo muy chiva y yo lo que hice fue hacer un dibujito de cómo la demo funciona de Raúl, y básicamente Raúl agarró ciertos componentes, construyó un API, montó un Service Bus, montó un Logic Apps, una base de datos, y tiene un Key Vault ahí que tiene guardadas unas cuantas credenciales y previó dentro de sus diagramas poder llamar otros servicios. Y más o menos en la demo, estos son los componentes que estamos utilizando. Entonces, Raúl, si gustas, yo dejo compartir la Sí. pantalla, ¿compartes tú? Vale, sí, pues vamos a empezar a compartir y pues nada, como viene en la última ley que vamos a ver antes de que yo comparta, empezamos con el tiempo de la demo y vamos a ver un poco lo que hemos montado y todo la infraestructura también en Azure y cómo hemos ido montando pieza a pieza y encapsulando Muy bien. todo. Así que voy a compartir y vamos con ello. Vale. Hostia, las pantallas no se pueden tener abiertas, como comprenderéis. Vale. Pues vamos a ir empezando, ¿vale? Voy a ir enseñando un poco. Este es el API que vamos a ver. Os voy a sobre todo enseñar un detalle de lo que vamos a ver, que es sobre todo la integración cuando un API se integra con el Servibus, ¿vale? Si os dais cuenta, lo que hacemos primero, vamos a utilizar, por ejemplo, el método getProducto, que es el que vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es llamada, como vemos aquí, a base de datos, ¿vale? Vamos a pedir que hacemos una llamada, ¿vale? Para que nos traiga unos datos. Y acto seguido, veis aquí, acto seguido hacemos la llamada al Servibus, ¿vale? ¿Qué hacemos realmente? Hacemos una cosa que habitualmente lo llamamos loose coupling, ¿vale? Que lo que hace es que primero preguntamos a base de datos, directamente publicamos el evento. Y aquí realmente da igual qué sistema esté escuchando, ¿vale? El API directamente va a seguir y va a esperar a que ya haya un componente que ya actúe sobre el Servibus y se lleve lo que el API ha mandado, ¿vale? Realmente, ¿vale? Y luego, otra cosa interesante que vamos a ver es el Servibus CS. Vamos para allá, vamos a buscarlo por aquí, en la solución. Servibus, vamos a ver, aquí le tenemos. Este es importante también verlo, ¿vale? ¿Qué hace el Servibus? Realmente los Servibus van a emitir un mensaje, ¿vale? Que prácticamente le haya enviado la petición del API, ¿vale? ¿Cómo recibe el Servibus esta petición? Realmente lo recibe en un JSON, ¿vale? Como vemos aquí, y lo que va a hacer es que este JSON lo va a empaquetar como en una metadata especial, ¿vale?
Aquí igual, el API aquí no espera ni respuesta ni nada. ¿Qué hacemos con esto? Con esta clase lo que vamos a hacer es mejorar todo el rendimiento operativo, ¿vale? Y todo el orquestador, ¿vale? Realmente mejoramos todo el rendimiento, que es lo que habitualmente, en palabras así más viejitas, se llama Fire on Forget, ¿vale? Que es un poco eso, ¿vale? No esperamos y que ya, o sea, no espera respuesta y lo que hace es mejorar el rendimiento, ¿vale? Estas son realmente las dos capas. La capa principal de cómo actúa la demo, y aquí estamos viendo un poco lo que envía el mensaje que envía ya la integración con el Servibus, ¿vale? El mensaje podemos mandar lo que nosotros queramos, ¿vale? Podemos mandarle la respuesta, podemos mandarle gracias por la consulta de productos, podemos mandarle lo que queramos, ¿vale? Aquí nosotros ahora hemos puesto consulta de productos, pero aquí podemos mandar la salida que queramos para que sea procesada o sea enviada al Servibus, ¿vale? Aquí cada uno es libre para que ponga la información que quiere enviar al Servibus, ¿vale? Una vez esto, vamos a ir, esto es un poco lo que, como os digo, el tema de las partes principales, un poco a través de código, y ahora vamos a ir al portal de Azure, ¿vale? Vale, el portal de Azure, hemos creado un grupo de recursos para Tenerife y vamos a explicar un poco lo que tenemos montado, ¿vale? Tenemos una service que es donde vamos a ir, donde vamos a tener alojada nuestro API. Tenemos una aplicación Insight que, ¿por qué no necesitamos? Porque aquí vamos a medir toda la métrica y todo el rendimiento, todas las operaciones, es decir, vamos a tener todo lo que se haga de nuestro API. Keyboard. Los keyboard, aquí es donde vamos a almacenar todos los secretos, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a asegurar tener un keyboard? Seguridad, ¿vale? Tener un almacén de datos cifrado, ¿vale? ¿Qué es lo que guardamos aquí? Connection string a base de datos, connection string a Servibus, las colas de notificaciones, las colas de productos, o sea, podemos ir almacenando las claves que queramos a través de un keyboard, ¿vale? Que nos va a dar mucho más seguridad porque no van a estar expuestas, ¿vale? Estas claves. ¿Cómo se comunica este keyboard? ¿Cómo hace que visible el Service con el keyboard? A través de un manager identity, que es lo que va a hacer que se vean y puedan comunicar entre todos, ¿vale? Luego tenemos la Logic App, ¿vale? Que es lo que ahora veremos su funcionamiento, pero el funcionamiento que va a tener la Logic App es de recoger todos los mensajes que vaya recibiendo el Servibus, ¿vale? Va a ser con procesado y luego el Logic App hará lo que quiera. Si quiere mandar un correo con ese mensaje, si tiene que ir, por ejemplo, a crear con ese mensaje, si yo le mando un JSON de una petición, pues a lo mejor usar ese JSON para crear un producto en sus sistemas internos. O sea, pueden hacer lo que quieran y luego la Logic App, cada uno procesará o hará con el procesado del mensaje lo que quiera, ¿vale? Un plan service para que sobre todo ejecute en la service, ¿vale? El Servibus, donde el Servibus, donde vamos a recibir los mensajes y sobre todo donde hemos creado las colas, ¿vale? Actualmente tenemos 3 colas, una de notificaciones, una de pedidos y otra de productos. Son prácticamente métodos diferentes, un poco el API de productos, el método de pedidos y uno de notificaciones, ¿vale? Actualmente vamos a ver esta noche, vamos a ver en el día de hoy el de productos, ¿vale? Y luego tenemos las bases de datos, un SQL Server y lo que es la base de datos donde tenemos almacenados lo que es un poco los datos para nuestra demo, ¿vale? Igual, todos los conectores se comunican a través del keyboard, ¿vale? O sea, todo, ¿vale? Antes de nada, fundamental, os voy a enseñar esto antes de empezar a ejecutar aquí en el programa, ¿vale? Esta sería la parte de los keyboard, ¿vale? Donde recogeríamos toda la parte del keyboard del aplicativo, ¿vale? En esta parte, ¿vale? Sería toda esta parte donde generaríamos todos los keyboard y a partir de ahí todo recogería a partir de keyboard, ¿vale? Ahora voy a explicar una nomenclatura importante para tenerlo en cuenta a través del keyboard, ¿vale? En el keyboard, si nosotros queremos queremos crear un nuevo secreto, ¿vale? Para que coincida las claves con nuestro código, ¿vale? Si aquí, por ejemplo, tenemos 2 puntos, ¿vale? Siempre se tiene que crear la clave nombre.
A ver, nombre, guión, repito. Vamos a poner. ¿Qué hace? Que este guión, directamente ellos te lo interpretan como 2 puntos, con lo cual quedaría del formato que tendríamos aquí, ¿vale? Con los 2 puntos. ¿Vale? Importante tener eso en cuenta, que hay que poner el doble guión, ¿vale? Para que cuadre con la nomenclatura correcta, ¿vale? Perfecto, pues vamos ahora a hacer funcionar un poco todo esto y ver cómo interactúan y se integran todos los elementos entre sí. Vale, vamos a abrir el API, ¿vale? Y vamos a ir a productos, ¿vale? Como veis, hay diferentes métodos, tenemos varios posts, tenemos búsquedas, tenemos un get para buscar todos los productos, un post para crear, un get que busca por ID, un post por ID, o sea, diferentes métodos, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar 2 primeros porque realmente lo que nos importa es ver cómo se manda todas las notificaciones al Servibus y que luego la lógica, cómo nos procesa todos los mensajes que estamos emitiendo, ¿vale? Importante, ¿vale? Vamos a hacer el primero. Lo hemos hecho por Swagger, no, un poco sé que es la manera artesanal, pero no queríamos crear una web con clip para ver lo mismo. Hemos querido ir un poco más sencillo y un poco más a la vieja guardia, como yo digo yo. ¿Vale? Vamos a ejecutar el método. ¿Vale? Si os dais cuenta, ya hemos ejecutado un get, ¿vale? Nos ha dado un 200, nos da todos los productos que tenemos actualmente en base de datos, que son 15, ¿vale? Y esto es lo que nos responde, ¿vale? Quedaros un poco, hemos hecho un get al API, que es una consulta, ¿vale? Ahora vamos, por ejemplo, a hacer otro get con un ID, ¿vale? Vamos a buscar, venga, el 2. Porque somos un par, somos Estefan y Raúl, por eso ponemos 2. Así que vamos para allá, ejecutamos, ¿vale? Nos dan 200 y vemos que también nos busca, nos da el resultado, ¿vale? Y ya vamos a ver si hacemos esto, ¿vale? A ver, nombre, vamos, Tenerife Winter, descripción. Somos unos modernos. Precio, nosotros nos vale con 5 eurillos y en stock por 2, como siempre. Categoría Máster del Universo. Ahora, este es el directo. Pues mira, haga un 201, ¿vale? Y ahora pues vamos a ir, ahora, después de ver cómo probamos los 3 métodos, hemos creado un get, un post y un get por ID. Vamos a irnos a la infra ahora, nos volvemos a mover de pestaña y vamos a irnos al Servibus, ¿vale? Lo que vamos a comprobar aquí es que todas las peticiones que hemos hecho tanto del get como del post como de la búsqueda por ID nos ha mandado un mensaje al Servibus, ¿vale? Entonces nos vamos a las colas, nos vamos al producto y como vemos, vamos a ver, tenemos que venir al Servibus, bueno, aquí vemos gráficas, no dicen para nada muchas veces, nos vamos aquí al Servibus Explorer y aquí es donde vamos a tener todos los mensajes que llevamos recibidos, ¿vale? Actualmente tenemos 4, hemos hecho 3, habrá sido 1 hora antes para probar todo el sistema antes de la demo. Ya sabéis que siempre en el live puede fallar y hay que asegurar un poquillo. Así es. Y como veis, 7, 8 y 9 son las operaciones que hemos hecho, ¿vale? Consulta, ¿vale? La primera, otra consulta que es por ID y una creación de producto, ¿vale? Como os he dicho, la información que va a mostrar el Servibus es la que nosotros queramos mostrar, ¿vale? Nosotros hemos puesto algo sencillo, pero en texto del mensaje podéis meter un JSON que pueda servir luego para hacer cualquier cosa, podéis mandar cualquier tipo de información o podéis enviar lo que queráis. Esto al final es un servicio de mensajería donde al final está preparado para recibir el mensaje que el usuario, la aplicación, quiera enviar, ¿vale? Pues aquí tenemos todo, ¿vale? Como veis, el API ha integrado con el Servibus y también el API ha integrado con la base de datos, ¿vale?
que es lo que ha hecho las llamadas. ¿Vale? Si ahora hacemos la magia, ¿vale? Vamos a ver cómo ahora nuestra Logic App, ¿vale? Mira, si la Logic App me hace caso, ya sabéis que esto... Vamos a ver. Vale, pero no, aquí. A ver si me deja arrancarla. Neighbor, vale. La tenía, ahora os explico, la tenía deshabilitada, que no me acordaba y os digo porque no la quería tener arrancada porque si no, tenía miedo que me corriera y al correrme no viéramos los mensajes que estaban entrando en el Servibus, ¿vale? Fijaros que... Vale, vamos a ver, tratar un poco si está apagada. Mira, pues ya se comió todos los mensajes. Mira, han llegado todos y con el refresco, ¿vale? Han llegado, pues ya estaría, ya se arranca automáticamente, ¿vale? Y vemos, por ejemplo, este de las 11, si nos metemos en el mensaje, a ver si no me deja más. No me deja ahora verlos. Bueno, aquí lo tenemos. Nos diría, ¿vale? Las propiedades y la creación de productos, la hora, el tiempo. Les hace un poco la información que recibimos, ¿vale? Es un poco, ¿qué haríamos con esta Logic App? Podríamos hacer con el mensaje automatizar lo que quisiéramos. Si quisiéramos mandar un mensaje de aviso a que sea a gente que necesite informar sobre creaciones de pedidos o sobre modificaciones de pedidos y no esté tan al día a día, que puedan llegar correos o alertas que digan se ha creado el producto 2 para el país 3 o se ha modificado este producto o se ha eliminado este producto. Es decir, puedes tener una imagen concreta de todo lo que se puede hacer dentro de tu aplicación y de tu negocio. ¿Sabes? Puedes tener información al minuto y constante en tiempo real. Vamos, de todos los movimientos que se estén haciendo en tu catálogo, en este caso, de productos. ¿Vale? Nosotros actualmente solo hemos procesado. Cuéntame, sí. Estefan. De hecho, una de las cosas que es interesante de los Logic Apps y de lo que puede hacer el Service Bus, en una aplicación que está recibiendo múltiples transacciones por segundo o cientos de transacciones por segundo, el Service Bus sirve como un mecanismo para asegurar que la transacción sea operada. El Service Bus va a encolar todas las peticiones y las va a ir procesando una a una en Logic Apps. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si ustedes tienen que conectar múltiples sistemas a la cola de mensajería, ese mensaje que, digamos, esa etiqueta que tiene Raúl puesta en el mensaje, es lo que puede determinar hacia qué sistema va o qué van a hacer esos sistemas con ese mensaje. Entonces, el Service Bus lo que va a hacer es recibir el mensaje y, como si fuera con un megáfono, avisarle a todas las aplicaciones que están conectadas a su Service Bus que llegó un mensaje nuevo. Y luego, de lo que es interesante de la Logic App, de lo que está explicando Raúl, es que una vez que tenemos esa información o la información del mensaje, nosotros podemos tratar el mensaje de la forma en la que queramos. Podemos generar metadata, podemos parsear información, podemos convertir la información de un formato JSON a un formato XML o al revés. Podemos hacer una consulta a la base de datos, podemos hacer una inserción en algún lado, podemos mandar un método, podemos hacer un post a otro lado para inyectar una llamada HTML. Entonces, las herramientas justamente de integración lo que buscan es que te puedas conectar con de múltiples formas a múltiples sistemas. Y esa es una de las cosas chivas, digamos, que tiene este tipo de arquitecturas. Y no es solo una cosa, es un juego de herramientas que te permite configurar. Y como vieron, digamos, en la navegación que hace Raúl dentro de las herramientas, todas tienen un log, todas tienen una bitácora de eventos y tú puedes ver no solo lo que sucedió en eventos, sino puedes auditar la información que se procesó en cada uno de esos eventos.
Sí, Por Raúl. ejemplo, aquí como está contando Estefan, podríamos tener a través también del API todo lo que se está haciendo, todas las llamadas que van al API, las tendríamos aquí, ¿vale? Por ejemplo, si yo le doy aquí, vamos a ver, ahora mismo me dice que tengo una muestra, ¿vale? Y aquí me daría toda la traza de lo que se hubiera fallado, me diría que ha fallado, el porqué y vería un poco la traza de toda esta llamada y podría ir detectando el error. O sea, iríamos acorralando, iríamos el error más rápido, ¿vale? Luego puedes ir navegando, si te das cuenta, por los diferentes componentes, cómo ha ido la respuesta del Servibus, cómo ha ido la respuesta con el SQL, y es un poco toda la traza de donde ha ido pasando, ¿vale? Toda esta llamada. O sea, prácticamente es un seguimiento, como ha comentado hace un minuto Estefan, de auditoría y de tener un poco todo controlado nuestras aplicaciones a través de Application Insight, logs, todas las herramientas que nos da Azure pueden servir, incluso tener las parametrizaciones en el Servibus y sobre todo en la lógica. O sea, es importante tener toda la visión de traza que vayamos haciendo por nuestras aplicaciones. ¿Por qué es importante? Temas de rendimiento, podemos saber en qué picos, en qué estado, si tenemos que escalar nuestra infraestructura, si nos da tiempo a tener un escalable que a cierta hora me baje y a cierta hora me suba, o sea, dinámico, o sea, podemos jugar mucho con todo el lenguaje de métricas y todo lo que nos dan estas aplicaciones para leer el funcionamiento y rendimiento de nuestros aplicativos, ¿vale? O sea, esto es lo que hemos montado, un poco que queríamos enseñar un poco cómo gestionamos y cómo se interactúa un poco en un sistema de envío y al final de procesar entre sistemas de mensajerías. Como habéis visto la lógica, que en cuanto la hemos habilitado, los 4 mensajes han sido menos de milisegundos. O sea, tiene una fuerza de procesamiento bastante potente y lo que ha hecho Estefan, al ser bastante escalable, puede procesar múltiples operaciones y mensajes sin problema, ¿vale? Entonces, volvemos a nuestra presentación. El excelente trabajo que hizo Raúl con la demo. La verdad es que es un crack haciendo cosas en Azure. Y lo que queremos finalizar con, digamos, la conclusión de esta charla es que hay una revolución que empezó hace mucho tiempo, que ya muchas organizaciones han estado trabajando en ese tema y que no solo se trata de IA, porque al final los sistemas de inteligencia artificial requieren de integraciones y información. Muchas de las cosas que se quieren hacer con inteligencia artificial requieren de esas integraciones previas. Y la forma en la que nosotros podemos poner nuestros procesos, los sistemas y los datos juntos es haciendo este tipo de tareas o este tipo de técnicas para poder unificar sistemas. Si bien estamos hablando de arquitecturas basadas en la tecnología de Microsoft en Azure, pero pueden ser tecnologías que están on-premise, en SaaS, en otras nubes, puede ser cualquier cosa. Yo a veces vacilo con la gente, digo yo, si su licuadora habla JSON o habla XML, podemos conectar su licuadora a Azure. Entonces, lo que necesitamos es saber cuál es el lenguaje de la aplicación que necesitamos integrar para saber cuáles de las herramientas vamos a utilizar para conectar. Raúl. Yo, breve, al final vivimos en un mundo ahora donde la IA, donde muchas veces hemos dejado, incluido me meto, a veces hemos dejado un poco de dar cordura a cómo hacemos las cosas y cómo pensar bien las cosas. Nos es más fácil ya preguntar y actuar, ¿vale? Pero a veces creo que tenemos que tener cosas claras en nuestro día a día. Es importante siempre tener cuando vamos a hacer una aplicación y vamos a crear una infraestructura, tener claro cómo la vamos a crear. Siempre pensando en que esa infraestructura tenga que ser escalable, modulable y que en unos años no sea un dolor de muela ni un dolor de cabeza para nosotros, sino que poco a poco, cuando el negocio suba, nuestra infraestructura poco a poco
sea fácil de manejar y sea fácil de subir y escalar. O sea, es importante muchas veces perder un poquito más de tiempo en cómo vamos a montar las cosas, que no irlas montando según vamos viendo, porque un error al final puede ser un dolor de muelas cuando te pasa algo, y incluso cuando crece el negocio, a veces escalar aplicaciones es muy difícil por cómo están hechos, que el rendimiento no da para más. Por eso es importante siempre apuntar en un papel, pensar en la arquitectura y en cómo lo vamos a montar, porque es lo que nos va a solucionar muchos problemas de cara al futuro de la aplicación y de vida. Así es. Así que muchísimas gracias. Espero que les haya gustado nuestra presentación y quedamos a las órdenes. Ahí nos pueden contactar por LinkedIn y pueden quejarse mandando los mensajes por ahí, o si no con el grupo de Guarandinga, cualquier mensaje. Un placer haberlos tenido en la sesión. Que tengan un excelente día. Raúl, muchísimas gracias. Totalmente un placer, Estefan, haber compartido esta sesión contigo. Espero que sea la primera de muchas. Y lo dicho, muchas gracias a Guarandinga por darnos esta oportunidad de poder dar ponencia en Tenerife Winter, y patrocinadores, y sobre todo de lo que ha hecho Estefan. Tenéis nuestro LinkedIn, buscarnos por ahí, cualquier cosa que queréis contarnos, pues estaremos con los brazos abiertos para escucharos. Muy bien. Un abrazo a todos. Muchas Un gracias. abrazo a todos. Hasta luego.